En relación a melanoma, vamos a conocer algunos aspectos epidemiológicos y fisiopatológicos del melanoma. Me interesa que sepamos hacer una evaluación inicial de melanoma y que conozcamos el tratamiento que le ofrecemos a los pacientes con melanoma. La incidencia de los melanomas cutáneos en general varía según zona geográfica, pero sí sabemos es que se ha triplicado su incidencia en los últimos 20 años, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Actualmente la incidencia crece anualmente un 3%. Afortunadamente la mortalidad se ha mantenido estable desde 1990, pero sí es relacionada a la etapa del diagnóstico. Cuando nos encontramos en etapas precoces, etapa 1, etapa 2, es decir, pacientes sin adenopatía, en general el pronóstico es bastante favorable, con medidas de control frecuente con dermatólogo, con evaluación frecuente de lunares, a diferencia de si nos encontramos con melanomas ya con compromiso nodal, etapa 3, o ya francamente metastásico a nivel hepático o a nivel cerebral, donde el pronóstico es ominoso a pesar de las mejoras de los tratamientos. Aquí vemos en este gráfico donde vemos que las zonas de más color rojo, naranjo, son las zonas que presentan mayor incidencia de melanoma. A nivel mundial, Nueva Zelanda y Australia lideran las incidencias con más de 19 casos por 100.000 personas. En Chile no sabemos muy bien qué pasa. No tenemos una estadística que incluya la incidencia de melanoma. Se está trabajando con la Ley Nacional del Cáncer para tener registros poblacionales y que el cáncer sea una enfermedad de notificación obligatoria, de manera que nosotros sepamos en qué momento o en qué estadio se diagnosticó el paciente, cuál fue su biopsia, qué dijo el comité, y podamos tener un registro de cada paciente con cada uno de sus cánceres a nivel nacional, de manera que seamos capaces de conocer nuestras incidencias, nuestras mortalidades y además el recurso humano destinado al tratamiento de cada una de las distintas patologías. Hay un estudio del 2008 donde estima que hay aproximadamente 450 casos nuevos a nivel nacional, donde con una tasa de 2,6 casos por 100.000 habitantes. Existen zonas en nuestro país donde hay mayor exposición a melanoma. Estas zonas básicamente son aquellas áreas donde por clima tenemos más exposición al sol y además por razones laborales. En nuestra región tiene una incidencia de las más altas del país, dada porque gran parte de nuestra población tiene actividad agrícola, que solo en los últimos años ha empezado a ser un poco más regulada, y a los trabajadores agrícolas, o al menos de las empresas ya establecidas, se les entregan elementos de protección y se les entregan bloqueadores solares de uso habitual, pero eso lleva no más de 5 o 6 años instaurado, y ha hecho que gran parte de los funcionarios agrícolas o temporeros que ya se encuentran retirados presenten lesiones cutáneas tanto de melanoma como de carcinoma no melanoma. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de melanoma? Exposición solar está hiperdemostrado. La presencia de nevos, sabemos que mientras más nevos, menor exposición solar para poder desarrollar melanoma. Tenemos algunos factores genéticos. ¿Qué sabemos de la exposición solar y la radiación UV? Sabemos que existe asociación directa entre exposición solar y desarrollo de melanoma. Y que en general esta exposición es intensa
de forma esporádica, es decir, lo que más daña actualmente, ahora que sabemos que la exposición agrícola o la gente que trabaja expuesta al sol tiene que usar protector, son las quemaduras solares esporádicas, principalmente en el área del dorso y las piernas. La presencia de nevos. El número de nevos que presenta una persona está ligado a la exposición solar durante la primera década de la vida. En general, los recién nacidos, salvo que tengan nevos congénitos que tienen características especiales, si ustedes lo examinan, no deberían tener lesiones cutáneas pigmentadas. Y a medida que se exponen al sol sin protección, empiezan a desarrollar estas lesiones pigmentadas. Existen metaanálisis que hablan de sobre 25 nevos en una persona aumenta el riesgo relativo de desarrollar melanoma. Y existe esta teoría donde a más nevos, menos exposición solar es necesaria para que estos nevos sean capaces de generar alguna atipía. Los nevos atípicos son en el 20% de los nevos atípicos se asienta un melanoma. Generan de 3 a 20 veces mayor riesgo para el desarrollo de melanoma, y el número de nevos atípicos que presente el paciente es un factor predictor de riesgo de desarrollo de melanoma. ¿Qué entendemos por nevos atípicos? Son estos nevos que son de bicolor, que tienen bordes que, si bien no son difuminados irregulares, tienden a ser menos precisos que los lunares habituales. Herencia genética. El 10% de los melanomas tiene una carga genética importante, y nosotros sabemos que el paciente que desarrolló un melanoma tiene más riesgo de generar un segundo melanoma. Existen gran heterogeneidad de genes involucrados en el desarrollo de melanoma, y las principales alteraciones están en el cromosoma 9, que codifica para el gen supresor CDKN2A o MTS1. ¿Cómo se presentan los melanomas? El 95% de los melanomas se presenta a nivel cutáneo, el 5% con melanomas ocultos, y hay entre un 1 y un 3%, melanomas de mucosa, y un 1 a 3% que se manifiestan como melanomas ocultos, donde lo que nosotros reconocemos es la localización secundaria, ya sea por una adenopatía, que al puncionarla o al ir a resecarla no salió melanoma, o porque la lesión hepática o la lesión pulmonar, cuando se fue a tomar la biopsia, salió un melanoma. A veces, claro, si tenemos una lesión pigmentada como esta, es claramente sospechosa, pero muchas veces el primario puede tener una involución y ustedes no van a ver una lesión hiperpigmentada, sino que ven una lesión hipopigmentada, es decir, la van a ver blanca en relación a la piel, y en esa lesión hipopigmentada encontramos restos del melanoma que generó la enfermedad. Cuando vemos en qué localizaciones encontramos melanomas, varía si nos referimos al sexo masculino o al sexo femenino. En general, en los hombres, por la exposición laboral, presentan más melanoma a nivel de tronco, y las mujeres presentan más melanoma en relación a las extremidades inferiores. Esto es solo anecdótico. La idea es que nosotros podamos hacer un examen físico general del paciente para saber si existe lesiones pigmentadas de riesgo en cualquier localización, no solamente en las extremidades inferiores en caso de que sean mujeres.
¿Cuál es la presentación típica de los melanomas cutáneos? Está este A, B, C, D, E, donde el melanoma es asimétrico. Si nosotros trazamos una línea vertical horizontal por el centro de esta lesión, no existe simetría entre lo que encontramos a un lado de la línea y lo que encontramos al otro lado. Tiene bordes claramente irregulares, son multicromáticos o policromáticos, habitualmente son mayores de 6 milímetros y es un nevo que evoluciona en el tiempo, cambia su tamaño, cambia su color, cambia su forma, pica, puede sangrar. Estas son presentaciones son melanomas acrales, donde los pacientes consultaron muchas veces a APS, a traumatología, se trataron como granuloma, se dejaron tratamientos antibióticos, hasta que cuando no se perpetúa y no mejora la clínica, a alguien se les ocurre tomar una biopsia y, oh sorpresa, melanoma acral. Así que no piensen que solo las lesiones pigmentadas pueden ser melanomas. Vamos a ver algunos casos específicos. Porque claro, si vemos una lesión así de más de 6 milímetros, irregular, oscura, yo creo que todos vamos a hacer claramente un diagnóstico de un nevo atípico o de un melanoma. Pero la idea es que otras lesiones, sobre todo en dedos y en extremidades inferiores, las tienen que asimilar que puede ser un melanoma acral. ¿Cómo confirmamos en general nuestra sospecha diagnóstica? Necesitamos hacer una extirpación de la lesión. ¿Cuánto tenemos que extirpar? Va a depender del tamaño de la lesión y de la localización. Si tenemos una lesión pequeñita, 1 centímetro, 1,5 centímetros, 8 milímetros, en los brazos, las piernas, en el abdomen o en el tórax, en general podemos hacer una excisión completa de la lesión, como lo vemos acá, con un margen de seguridad pequeño, 1 a 3 milímetros. No quiero que hagan unas grandes resecciones, porque si hacen grandes resecciones, alteran el drenaje linfático y posteriormente cuando tengamos la anatomía patológica de esa lesión y sepamos el breslo y nosotros queramos hacer biopsia de linfonodo centinela, el drenaje va a estar alterado. Así que en lesiones pequeñas están autorizados para sacarlas enteras. Cuando la lesión es de mayor tamaño o se encuentra en una zona donde la estética es muy importante, por ejemplo, en la mitad de la nariz, en la mejilla, en el párpado superior, habitualmente basta con tomar una biopsia de un par de milímetros de la zona que les parezca a ustedes más sospechosa. ¿Y cuál es la zona más sospechosa? Habitualmente la zona más oscura de la lesión. Ahí no necesitamos márgenes, sabemos que los márgenes van a quedar positivos, solo necesitamos que ustedes tomen una pequeña muestra de un par de milímetros y le ponen un puntito. Siempre traten de considerar que si les sale negativa, o sea, que si les sale positiva, vamos a tener que ampliar esa cicatriz y que si toman la muestra, que nosotros vamos a tener que incluir esa cicatriz en la cirugía de ampliación de margen. ¿Qué nos dice el radiólogo? ¿Qué deberían ustedes esperar en un informe de un lunar? Porque estamos sacando un lunar que nos pareció sospechoso. En caso de que se confirme melanoma, nos interesa mucho la profundidad. Mientras más profundo sea el melanoma, más posibilidad de invasión tiene. Así que el radiólogo nos tiene que informar el breslo, que es la profundidad en milímetros. Nos informa si hay ulceración o no, nos informa el índice mitótico, nos informa
el Clark, que también ve profundidad de invasión, pero lo hace a través de evaluación de las capas cutáneas. Nos debería informar microsatelitosis, además de si presenta regresión o no la lesión, lo que les comentaba yo, que esta lesión pigmentada pasa a volverse hipopigmentada, si existe infiltración de linfocitos, en qué fase de crecimiento se encuentra el tumor, si está en una fase de crecimiento superficial o vertical, cuál es el tipo histológico, de manera que los informes de estos lunares que sacamos tienen que tener harto trabajo por el patólogo para que el informe nos permita tomar alguna conducta. Lejos, lo más importante del informe de anatomía patológica va a ser la clasificación de Breslow o Clark. Breslow se mide en milímetros, desde la capa granulosa en profundidad. Y el Clark, como les contaba, ve la afectación de las capas de la piel. Uno hace una aproximación, si es un Clark 2, en general es un Breslow de 0,75, si es un Clark 3, un Breslow de 1,5, un Clark 4, un Breslow de 1,5. Habitualmente están los dos descritos, y la gran mayoría de los patólogos, si va a describir uno, prefiere describir el Breslow. ¿Cómo se clasifican los melanomas? Tenemos básicamente 4 subtipos más importantes, que es el de diseminación superficial, que es el más frecuente y el que ustedes van a reconocer como melanomas, que es este de acá, esta lesión pigmentada, plana, de bordes irregulares, policromática. Está el nodular, que es este que le pongo acá, que es como un vaso celular, pero bien pigmentado. Y que estos, por la forma y por el roce que tienen con la ropa o con alguna de las estructuras cercanas, habitualmente se ulceran y sangran. Está el léntigo maligno, que es un melanoma in situ, por así decirlo, y está el lentiginoso acral, que es el que yo les digo que ustedes tienen que parar las antenas, que es esta presentación no habitual, no pigmentada, que se da principalmente en las manos, a nivel plantar, a nivel unguial, y que no tiene relación con exposición a sol. Tenemos otros tipos menos comunes, que el lentiginoso de mucoso, el verrucoso y el displásico. Nosotros en el melanoma, como les comentaba, dentro de los factores de riesgo hay algunas alteraciones genéticas y somos capaces de medir en el melanoma mutación BRAF, que se encuentra en el 56% de los melanomas que no ocurren por exposición solar, principalmente los melanomas acrales. ¿Y por qué nos sirve? Porque a estos pacientes le podemos dar tratamientos que son anti-BRAF, que es inmunoterapia. ¿Cómo se presentan estos distintos subtipos para que ustedes tengan una idea y puedan grabárselo y sean capaces de reconocerlo? El melanoma de extensión superficial es lo que les comentaba, la típica lesión que ustedes se pueden imaginar de melanoma. Bordes irregulares, colores intensos, es una placa, se puede dar en cualquier parte del cuerpo. El léntigo maligno para nosotros es, habitualmente cuando lo resecamos, lo consideramos una lesión premaligna o un melanoma in situ. Y estos se asocian a la exposición solar prolongada. Habitualmente los encontramos en las zonas fotoexpuestas, cara, cabeza y cuello.
tienen un crecimiento lento, los colores son menos intensos. Uno de repente no sabe si es una queratosis por daño solar o es daño solar lo que estamos viendo. Y finalmente, a esta lesión que no anda con nitrógeno líquido, sino que se perpetúa, le tomamos una biopsia y, oh sorpresa, es un léntigo maligno. Los melanomas nodulares son más agresivos. En general se encuentran en zonas no fotoexpuestas, en el tronco, en extremidades, tienen un crecimiento más rápido y sangran frecuentemente. Y los melanomas acrales son menos frecuentes, se presentan en la mano, en el pie, en las uñas, en los labios, y tienden a crecer en profundidad, y muchas veces no son tan pigmentados como para nosotros sospechar la presencia de un melanoma. ¿Cómo etapificamos a estos pacientes? Un examen físico completo, es decir, ya sabemos que el paciente tiene esta lesión, nos consultó por esta lesión pigmentada, que sangra o que ha crecido, que ha cambiado de color. La idea es que seamos capaces de examinarlo completamente, y una vez que los examinamos, no solamente nos interesa qué pasa a nivel cutáneo, sino que nos interesa examinar el área ganglionar que nos parece que podría estar afectada por el tumor. Si está en la cara, nos interesa qué pasa con los ganglios preauriculares, parotidios, cervicales. Si está en el tórax, qué pasa con los ganglios axilares, con los ganglios inguinales, en las extremidades inferiores, los ganglios inguinales. Si el paciente tiene síntomas, en general solicitamos habitualmente un PET para etapificarlo. Un paciente que tiene una lesión cutánea y que además tiene dolor óseo, tiene alteraciones conductuales, tiene alteraciones de pruebas hepáticas, a este paciente le solicitamos alguna imagen para ir a etapificar. Todos los pacientes que al examen físico le encontramos adenopatías positivas, le solicitamos alguna imagen. En el mundo ideal, la etapificación es con PET-CT, porque tiene una alta sensibilidad y una mejor especificidad. En nuestra realidad, habitualmente los etapificamos con escáner de tórax, abdomen y pelvis y resonancia de cerebro, ya que el PET no está disponible en nuestro hospital, no está disponible en nuestra región y tiene un costo no menor para un paciente FONASA. Si a nuestro examen físico encontramos que los pacientes tienen adenopatías clínicamente positivas, tenemos que tener una confirmación histológica de lo que está pasando. Así que a estos pacientes le hacemos una punción bajo eco y nos cercioramos de que sí, la adenopatía que nosotros estamos palpando no es inflamatoria infecciosa, sino que tiene una infiltración tumoral. Si el paciente tiene presencia de metástasis en tránsito, es decir, las lesiones del melanoma se encuentran entre la lesión cutánea y la región ganglionar, solicitamos además examen oftalmológico, endoscopía digestiva alta y colonoscopía. Estas son metástasis en tránsito de melanomas. Las metástasis en tránsito son lesiones nodulares, ustedes las palpan. Habitualmente un melanoma nosotros lo vamos a ver como una lesión plana pigmentada. Las metástasis en tránsito, es decir, las células que están avanzando hasta las regiones ganglionares, tienen esta consistencia, se palpan, se ven pigmentadas y son subdérmicas. Y ustedes van a poder palpar en la piel, en el tejido subcutáneo del paciente, más que en la piel, la presencia de estos nódulos pigmentados. Esto es la etapificación solo del melanoma cutáneo, porque el melanoma de mucosas tiene otro TNM. Y lo que les quería mostrar acá era que nos importa el Breslow, porque el Breslow es lo que va a determinar el T del paciente.
Y lo otro que nos interesa, si está ulcerado o no ulcerado. Y cuando vemos el N, nos interesa el número de ganglios comprometidos y si ese ganglio se detectó por clínica o por biopsia de linfonodo centinela, que es la misma técnica que usamos en mama, que está validada en melanoma, y según si diagnosticamos que tiene un ganglio positivo por linfonodo centinela o por clínica, va cambiando el A, D o C de esta tipificación. En relación al M, a diferencia de otros cánceres, aquí donde es M1 positivo o M2 negativo, nos interesa saber dónde está la lesión. Si la lesión tiene metástasis a piel, que es lo más frecuente, o si tiene metástasis a pulmón, o si tiene metástasis a hígado, o si tiene metástasis a sistema nervioso central. Y en base a esta tipificación tenemos estos Breslow, o sea, estas etapas que donde ven ustedes que la etapa 1 y la etapa 2 está dada principalmente por el espesor del Breslow. Va cambiando si está ulcerado o no está ulcerado y qué espesor tiene la lesión. La etapa 3 incluye a pacientes que tienen ganglios positivos, clínicos. Y la etapa 4 incluye a pacientes que tienen metástasis a distancia. ¿Por qué insistir y reinsistir en la profundidad del tumor? Porque la profundidad de un tumor, como ya les he dicho, es el principal predictor de metástasis a distancia. Y además nos va a determinar cuánto margen le tenemos que dar a la lesión. Cuando son lesiones in situ, en general el margen recomendado para obtener seguridad en nuestro tratamiento oncológico, 5 milímetros. Cuando la lesión mide menos de 1 milímetro, 1 centímetro. Cuando la lesión mide 2 milímetros, entre 1 y 2 centímetros. Eso va a depender de qué zona corporal es la que estamos operando. Si tenemos una lesión de un Breslow de 5 milímetros, de 1,5 milímetros en el tórax, le podemos dar claramente los 2 centímetros. Si tenemos una lesión de 1,5 milímetros en la mitad de la mejilla, dar un margen de 2 centímetros circunferencial se hace tremendamente complejo para la reconstrucción posterior. Y en tumores de más de 4 milímetros de Breslow, en general la recomendación sigue siendo un margen de 2 centímetros. ¿Qué le hacemos a los ganglios? Los ganglios va a depender del estado clínico de las adenopatías. Si clínicamente están positivas y nosotros con nuestra confirmación bajo eco confirmamos que sí, el ganglio que yo palpo tiene metástasis subinterior, los pacientes van a disección ganglionar. Si por el contrario yo no le palpo adenopatías al examen físico, hacemos estudio de biopsia de linfonodo centinela. Si la biopsia de linfonodo centinela salió negativa, básicamente no hacemos más cirugía. Y salió positiva, hacemos disección ganglionar. Existen indicaciones de a qué pacientes hacerles linfonodo centinela o no. Y básicamente está dada por la profundidad del Breslow nuevamente. En pacientes que tienen Breslow in situ, o sea, que tienen melanomas in situ o que tienen Breslow menores a 0,8 milímetros, en general no le recomendamos la biopsia de linfonodo centinela porque la probabilidad que tengan compromiso metastásico axilar es de entre 1 y 2%. En cambio, pacientes que tienen de 0,8 a 1 milímetro, si tienen ulceración, índice mitótico mayor a 2, infiltración linfocitaria del tumor, margen profundo positivo en la biopsia original, les hacemos biopsia de linfonodo centinela y
de la misma forma que le hacemos a todos los pacientes que presenten un Breslow de más de 1 milímetro, porque ya en estos pacientes el riesgo de compromiso linfonodal pasa rápidamente del 8 al 10%. Y mientras más Breslow, mayor probabilidad de compromiso metastásico a nivel linfático. La técnica, la misma. Inyección de azul patente o de tecnesio 99, y somos capaces de reconocer los ganglios azules y calientes. En melanoma, sobre todo los de tórax, el uso de biopsia de linfonodo centinela y de radioisótopo marcado se hace fundamental, porque si tenemos un ganglio a nivel de tórax, no sabemos si, y sobre todo si está en la línea media, no sabemos si va a ir hacia la axila derecha, hacia la axila izquierda, hacia la ingle izquierda o hacia la ingle derecha. De manera que la medicina nuclear nos ayuda mucho en ese tipo de pacientes. Cuando ya sabemos que el paciente tiene un melanoma y ya lo etapificamos y ya lo operamos, nos encontramos ante la posibilidad de que este paciente está curado con la cirugía y solo le ofrecemos seguimiento, o este paciente tiene factores que hacen que requiera de algún tratamiento sistémico. Y en los pacientes que tienen ganglios positivos, le ofrecemos tratamiento sistémico. ¿Y qué le ofrecemos? Le podemos ofrecer quimioterapia o inmunoterapia. Y dentro de las inmunoterapias que tenemos disponibles es interferón, que es una citoquina producida por leucocitos, que es capaz de estimular el sistema inmunológico. Se utiliza en altas dosis y diversos estudios han demostrado que tiene aumento de la sobrevida libre de enfermedad. Pero a mayor dosis, mayor toxicidad. Así que en general el interferón no es la primera arma terapéutica que utilizamos. Lo que estamos utilizando habitualmente en pacientes etapa 3 y en etapa 4 es inmunoterapia. El melanoma es uno de los ejemplos donde la respuesta inmune del sujeto tiene, o la estimulación de la respuesta inmune del sujeto ha demostrado que tiene beneficios para el pronóstico y la sobrevida libre de enfermedad o libre de progresión. Y tenemos básicamente distintas opciones de tratamiento. Tenemos anti-CTLA4, que es el ipilimumab, anti-PDL1, que es el pembrolizumab y el nivolumab. La inmunoterapia es de altísimo costo. Hasta el año pasado no teníamos disponibilidad de inmunoterapia en el sistema público. Estamos hablando de que cada ciclo de nivolumab son entre 4 a 5 millones y los pacientes necesitan de 6 a 8 ciclos si los vamos a tratar como ayudante, y hasta progresión o toxicidad en caso de tratamientos paliativos. Ahora los podemos postular a drogas de alto costo y tenemos actualmente en la unidad de oncología aproximadamente 15 pacientes que están con inmunoterapia y han andado bastante bien. Pero para que la inmunoterapia sea efectiva, necesitamos que el paciente esté en condiciones de recibirla, porque al estimular el sistema inmune, en general el efecto que vemos se produce de 6 a 8 hasta 10 semanas después del inicio del tratamiento, porque necesitamos que el organismo genere una respuesta frente a estas células atípicas. La otra opción que utilizamos es terapia biológica. La terapia biológica, que son anti-BRAF o anti-MERK, hacemos medición de estas mutaciones, BRAF o MERK, en los pacientes,
y les podemos ofrecer Vemurafenib o Dabrafenib o Tramatenib. En general, las terapias biológicas están dadas o las utilizamos en pacientes que tienen peor performance status, donde no tenemos tiempo de esperar 10 semanas para que tengan algún efecto. Afortunadamente, estas terapias biológicas parten su inicio precozmente. El problema es que generan resistencia entre el 8º y el 10º mes. Y después cambiarnos a inmunoterapia, sabemos que los pacientes tienen peor pronóstico. Así que si bien la inmunoterapia es muy efectiva a los inicios de tratamiento, cuando el paciente está con un incendio visceral o con mucha carga tumoral, rápidamente los pacientes se vuelven resistentes a la inmunoterapia. Y como quimioterapia usamos dacarbazina, la posibilidad de que un paciente en etapa 3 o etapa 4 responda a dacarbazina es como del 10, entre el 8 y el 10%, así que tampoco es una droga que utilicemos habitualmente. Cuando no teníamos drogas de alto costo, era lo único que le podíamos ofrecer, pero en estos momentos la tenemos un poco en desuso. Cuando al paciente lo operamos, le disecamos la ingle y salieron muchos ganglios positivos, el paciente tiene indicación de radioterapia. ¿Por qué? Porque la radioterapia disminuye la probabilidad de recaída local. Existen indicaciones claras para saber a qué pacientes le vamos a indicar radioterapia después de la cirugía. Y, por ejemplo, está dado cuando tenemos una metástasis parotidia con ya un ganglio comprometido, independiente del tamaño, lo irradiamos. Cuando tenemos metástasis cervicales, en general, cuando tienen 2 ganglios comprometidos o más de 3 centímetros. Cuando son axilares, 2 ganglios comprometidos o más de 4 centímetros. Cuando son inguinales, 3 ganglios comprometidos o más de 4 centímetros. Y cuando tenemos compromiso nodal irresecable, satelitosis, lesiones en tránsito o compromiso ganglionar que está ulcerado, sangrante, es la radioterapia lo que nos ayuda a mantener el paciente bajo control. Hay poquitas palabras de melanoma en el manual de la PUC, pero está bastante claro. Si quieren les puedo mandar información adicional, pero yo creo que con esto basta. La idea es que ustedes sepan hacer la evaluación inicial del paciente. Me interesa que puedan pesquisar factores de riesgo para desarrollo de melanoma, que pregunten por exposición solar durante la vida, por uso de bloqueador solar, por antecedentes familiares de melanoma, y que sepan que en el cáncer de piel melanoma, la cirugía es el pilar fundamental, que los resecamos según profundidad de Breslow, y en pacientes que ya presentan adenopatías positivas o metástasis, les ofrecemos tratamiento con radioterapia y tratamiento sistémico con inmunoterapia o terapia biológica. Preguntas. Hola, doctora. Tengo algunas preguntas. Sí, claro. Es que no sé si estamos hablando de los neolunares en general, porque, por ejemplo, quería saber si es un lunar, por ejemplo, grande, tipo, no sé, 4 centímetros, independiente del lugar que esté, pero no se ve como el de las fotos, que se veía como sobrelevantado y eso, sino como solo el cambio de color. Y ahí yo le quiero hacer la biopsia. Si yo se la tomo en cualquier parte de esos 4 centímetros, en todas me debería dar si es que está positivo, positivo, si es que está negativo, negativo, o depende del lugar donde yo la tomo. Mira, siempre depende del lugar donde tú la tomas. Pero
donde recomendamos tomar es la zona más... Ya, y lo otro es que, ya, por ejemplo, yo como que pensaba que si tenía un lunar, como que me lo sacaban al tiro, porque ya, por ejemplo, yo me saqué varios lunares y no me tomaron la biopsia, solo me lo sacaron y después lo tomaron la biopsia. Eso es horroroso. O sea, lo que no nos puede pasar es que se saque un lunar y no se manda biopsia. No, pero me refiero a que me lo sacaron y ahí lo mandaron a biopsia, no me tomaron una biopsia como antes de sacarlo. Como, por eso no, como que no entiendo. Por lo mismo, va a depender mucho de el tamaño que tenga el lunar, la localización que tiene el lunar. Si el lunar mide 2 milímetros, te lo sacan entero y se manda a biopsia. Si el lunar mide 4 centímetros, te toman un segmento y lo mandan a biopsia. Lo importante es que toda lesión pigmentaria que se tome una biopsia, se estudie, o sea, toda lesión pigmentaria que se reseque, se manda a biopsia. Los lunares más inofensivos, sacar un lunar es súper fácil, se puede sacar en APS, se puede sacar en tu casa, se puede sacar donde tú quieras, un procedimiento con anestesia local, te demora 10 minutos. Lo que nos interesa es que si ustedes se van a animar a sacar un lunar en donde quiera que estén, que sepan cómo es la trazabilidad de la biopsia y que se aseguren que ese lunar va a tener una biopsia y que esa biopsia alguien la va a informar. No es raro que nos pasa, es que cuando llegan los pacientes con adenopatías axilares metastásicas, adenopatías cervicales metastásicas, y tú haces la historia para atrás, en el 80% de los casos encontramos que sí, me saqué un lunar. ¿Y cómo salió la biopsia? No sé, nunca fui a buscarla. Nunca me llamaron, así que yo supuse que estaba buena. Y muchas veces no está buena. Entonces, la idea es, ¿podemos sacar lunares en APS? Sí. Si el lunar está sospechoso o si lo quieren sacar por estética, porque está mal ubicado, sí, saquémoslo. Lo pueden sacar, sí, es fácil y seguro, pero siempre esas lesiones pigmentadas se envían a biopsia y se tienen que asegurar de que esa biopsia les llegue a sus manos y que ustedes le informen al paciente de cuál fue el resultado. Ya, y lo otro, son varias preguntas, sorry. Pregúntame. Lo otro es que, ya, si por ejemplo sacaron un lunar y salió maligno, como que yo debería sospechar como de otros lunares que tenga en el cuerpo o solo ese está maligno. En general, sí. La idea es que si encontramos un melanoma, podamos hacer una revisión de cada uno de los lunares que tenga la persona. ¿Podemos tener lesiones sincrónicas? Sí. Así que la idea es, encontramos un melanoma, salió maligno, resolvemos el melanoma, pero el control no solamente se hace de la zona resecada sino que tenemos que hacer una evaluación dermatológica. Yo mando a los pacientes al dermatólogo. Yo, en general, me llegan los pacientes con la biopsia tomada. Es raro que nos lleguen los pacientes con una sospecha. Y después de que resecamos la lesión, los pacientes son evaluados por los dermatólogos al menos 2 veces al año, para que con dermatoscopio, evaluación dermatológica entera, sean capaces de pesquisar la presencia de alguna otra lesión. Y habitualmente en el seguimiento de los pacientes encontramos melanomas frecuentemente. Ya, y la última pregunta, que si es que el nevo está en el ojo, ¿cómo le hacen el diagnóstico? ¿Como que también hay que tomar biopsia o qué? Ya, como existen pocos oftalmólogos que ven melanoma, pero sí, también hay que tomar biopsia, pero eso lo hace el oftalmólogo, no lo hacemos nosotros.
y lo que tenemos que hacer es, a esos pacientes se le hacen fondo de ojo y se le hacen tinciones especiales para ver presencia de pigmento a nivel de estas lesiones. Pero la idea es que igual finalmente van a ir con algún tipo de biopsia, que es la forma que nosotros confirmamos las lesiones tanto de mucosas como oculares. Hay que considerar que no son frecuentes, afortunadamente, pero las lesiones pueden estar a nivel anal, a nivel vaginal, pueden estar en el tubo aerodigestivo. Cuando no sabemos dónde están, hacemos endoscopías, hacemos colonoscopías, porque la lesión puede estar dentro del lumen y nosotros no estarla viendo. Lo que pasa es que tengo una amiga que tiene un neo como alrededor de todo el ojo, pero me imagino obviamente que no le habrán dicho que parece, o sea, como que tiene sospecha maligna porque no le han hecho biopsia, solamente la han estudiado con fondo de ojo, pero como que me surgió la duda si es que ahí, por ejemplo, como el neo abarca todo el ojo, bastaría como con tomar la biopsia como alrededor del ojo y no dentro del ojo. Mira, no sé, tendríamos que verla. Ver si el neo es congénito, se ha crecido, qué características tiene, que la vea el dermatólogo. La idea es que le descartemos lo más grave. Si después resultó ser un nodo congénito o alguna otra lesión, habitualmente por estética, los pacientes que son grandes cirugías prefieren mantener su neo, que lo pueden disimular con maquillaje y no resecarlo. Pero la idea es que se mantengan controles con los dermatólogos y frente a cualquier cambio de características de este neo se pueda tomar alguna biopsia. Ya, y ahí, por ejemplo, ¿qué haría? Porque ¿cómo le resecan el neo del ojo? Como que quedaría sin ojo. Que por eso, no sé cómo es la lesión, tendría que... Pero cuando operamos melanomas oculares, sí, resecamos el ojo. Ya, gracias, doctora. Doctora, frente a las características del ABCDE que presentaban como cierta anomalía, lo más seguro sería, antes de hacer una resección, tomar una biopsia. Eso es uno, antes de hacer una resección. Y la otra pregunta es la técnica. Yo no sé si en algún momento uno va a pasar por algún lugar donde le enseñen la técnica, pero me imagino que de acuerdo a las características que usted dijo, no sé, se aplicará lidocaína alrededor y se hace una resección en función de los márgenes que dijo usted. Mira, yo sé que en sexto, cuando hagan sutura, puede que puedan hacer algunas resecciones de lesiones que se pueden zancar en APS, quiste epidérmico, algunos neos, pero en relación a las lesiones pigmentadas, lo que le repito, va a depender del tamaño de la lesión. Si la lesión mide, y de la ubicación, si la lesión mide 1 centímetro y está en la pierna, la pueden resecar entera. Si la lesión mide 1 centímetro, pero está en la punta de la nariz, una biopsia incisional de 2 milímetros va a tener el diagnóstico. A sabiendas que si sospechamos claramente un melanoma, sabemos que la resección que estamos haciendo nosotros es solo una biopsia, y el